¿Os imagináis que algunos grupos, algunas poblaciones de dinosaurios hubieran sobrevivido a la extinción de finales del Cretácico? Que quizás se hubiesen refugiado en algunos lugares en el que aún había alimento, en el que las plantas no estaban desapareciendo, y hubiesen podido sobrevivir a las condiciones estas adversas que se provocaron tras el impacto y tras la actividad volcánica de finales del Cretácico. Eso es lo que creyeron unos investigadores cuando encontraron una serie de fósiles, una serie de huesos fósiles de dinosaurio en rocas del Paleoceno. Pero un estudio detallado de estos fósiles reveló algo diferente. En la década de 1990, unos paleontólogos hicieron un descubrimiento que parecía ser sorprendente. Y es que en la formación Hell Creek de Norteamérica, una formación que abarca desde el Cretácico hasta el Paleógeno, y que de hecho esto ha llevado muchas veces a confusiones, porque por ejemplo se encontró un pequeño mamífero Purgatorius, que podría ser un ancestro muy lejano de los primates, pero que ya aparecía ahí. Y se creyó que era de finales del Cretácico, pero parece que reestudios ahora lo sitúan en el Paleoceno, ¿no? Habría aparecido poco tiempo después de la extinción en vez de justo antes. El caso es que en esta formación de Hell Creek, donde aparecen rocas tanto de finales de la era de los dinosaurios como de después de la era de los dinosaurios, de este Paleoceno, del primer periodo posterior a la extinción, cuando ya no quedan dinosaurios no avianos, se encontraron huesos fósiles de dinosaurio en rocas que eran del Paleoceno. Tiempo después de la extinción masiva que había acabado con todos los dinosaurios no avianos, parecía que ahí había unos huesos de dinosaurios no avianos. Y claro, esto dio la vuelta al mundo. Y se empezó a hablar de que podía haber poblaciones de dinosaurios que habían sobrevivido, poblaciones de dinosaurios no avianos, que habían sobrevivido a la extinción durante un corto periodo de tiempo. Pero claro, era una prueba circunstancial. No hay evidencias en ningún otro sitio de que dinosaurios que no fueran pájaros hubieran pasado ese límite Cretácico Terciario, Cretácico Paleógeno. Y la investigación científica exhaustiva de este yacimiento y de esos restos reveló cuál había sido la realidad de cómo se había formado ese yacimiento y qué hacían esos fósiles ahí. Y para eso tenemos que hablar de tafonomía. La tafonomía es una disciplina paleontológica que estudia los procesos que afectan a un organismo desde su muerte hasta que es integrado en el registro geológico como fósil, hasta que lo descubrimos como fósil hoy en día. En el caso de estos huesos de dinosaurio encontrados en rocas paleocenas, resultado de un proceso llamado reelaboración tafonómica. La reelaboración tafonómica se refiere a un proceso geológico que puede ocurrirle a algún fósil, en el cual podría llegar a ser desenterrado, transportado y volver a enterrarse en rocas más jóvenes de su origen, de las rocas originales en las que estaba. En el caso de los huesos de dinosaurio que se creyó que eran del Paleoceno, básicamente estaban en rocas del Cretácico. Pocos miles o pocos millones de años después de quedar enterrados, fueron desenterrados por la erosión. De hecho, los propios huesos fósiles tenían marcas de esta erosión que los había estado erosionando junto a la roca que los circundaba. Habían vuelto a ser transportados por un curso de agua y habían vuelto a ser depositados y enterrados en sedimentos más recientes. Este proceso, no sé si alguna vez habíais oído hablar de él. La primera vez que yo oí hablar de él fue en primero de carrera, en geología, cuando dimos unos pequeños apuntes de tafonomía. Y a mí me voló la cabeza. Es como, wow, es que puede que muchos fósiles que se hayan encontrado sean más antiguos que el sedimento en el que se han encontrado, que la roca sedimentaria en la que se han encontrado. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Bien, pues para poder identificar la reelaboración en los fósiles hay una serie de criterios a seguir, y veréis que son de cajón.
Por un lado, cómo no, comparar la estratigrafía de estos fósiles con estratigrafías semejantes y ver si aparecen fósiles semejantes. Analizar la posición estratigráfica de estos fósiles dentro de la secuencia estratigráfica entera de estos afloramientos y ver si pueden estar fuera de contexto. Después, en segundo lugar, evidencias de desgaste o de abrasión. Hay algunos fósiles que cuando eran un resto orgánico, digamos fresco, cuando el animal acababa de morir, no habían podido ser erosionados sin que el resto se destruyera completamente. Por ejemplo, un caparazón de un equinodermo, de un erizo de mar, está formado por plaquitas muy pequeñas. Si este caparazón fresco con el animal recientemente fallecido recibe golpes, es arrastrado a través de corrientes, se disgregan completamente las plaquitas y solo encontramos plaquitas sueltas. Pero si ese caparazón de equinodermo se ha quedado enterrado, ha fosilizado con sedimento en su interior, se ha formado algo muy compacto y muy mineralizado y después aflora y se erosiona y rueda, puede llegar a tener esas señales de desgaste, de abrasión, de erosión que no serían posibles en un ejemplar, digamos, fresco, y por lo tanto es muy posible que ese ejemplar esté reelaborado. Pues lo mismo ocurre con muchos huesos. Normalmente cuando aparecen huesos que tienen señales de haber estado muy rodados, de haber estado muy afectados por estos factores y aparecen después sedimentados y enterrados en un sedimento sin orden ni concierto, lo más probable es que sean reelaborados. En tercer lugar, la asociación con el propio sedimento. Deberemos examinar la matriz del propio fósil, ver los huecos que tiene el propio fósil, el sedimento que tiene en su interior, posibles costras también de minerales y de la roca original que aparecen pegadas al fósil y ver si concuerda con la roca sedimentaria que lo envuelve en el lugar en el que está aflorando. Puede que encontremos una roca diferente en su interior y eso es señal de que quedó enterrado en esa roca y luego volvió a aflorar, se erosionó y volvió a sedimentar y a enterrarse. Y por supuesto al final correlacionarlo con fósiles de esa misma edad de las rocas, de la misma edad en la que está aflorando, ver si aquello tiene algún sentido, ver si cuadra en el ambiente en el que está apareciendo, este tipo de cosas. Normalmente cuando aparece un fósil de manera totalmente excepcional en un ambiente que no le corresponde, lo más normal es que esté como mínimo que haya sufrido un transporte muy bestia desde su lugar de origen. Y lo más probable es que encima de eso sea reelaborado. Al comprender estos procesos de reelaboración tafonómica y el resto de procesos tafonómicos que ocurren en los fósiles tanto antes de ser enterrados como después de ser enterrados, como durante el enterramiento, podemos llegar a comprender mucho mejor cómo se han formado nuestros yacimientos y muchas veces poder diferenciar artefactos y poder llegar a comprender correctamente los yacimientos. Este análisis, que muchas veces yo comparo con el de un forense, la tafonomía es una ciencia forense, este análisis tan concienzudo es clave para poder entender los yacimientos, para poder entender la evolución de la vida en el pasado, sus ecosistemas y cómo ha ido cambiando a lo largo de millones de años. Y nada, muchísimas gracias por atender, muchísimas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Dejadme en comentarios si alguna vez habíais oído hablar de este fenómeno tafonómico o incluso si alguna vez habíais oído hablar de la propia tafonomía. Que no confundáis con taxonomía, que muchas veces tú vas al Word, vas a escribir, pones tafonomía y el corrector te lo cambia a taxonomía porque se cree que te has equivocado. No, la tafonomía es real. Es una subdisciplina científica muy ligada a la paleontología. Para algunos es una subdisciplina paleontológica, para otros es una disciplina en paralelo a la paleontología, pero que también se usa en otros contextos, como por ejemplo la arqueología o incluso las ciencias forenses. Y ya está, muchísimas gracias por ver este vídeo, en serio. Tenéis el cielo ganado, especialmente aquellas personas que me apoyáis directamente a través de Patreon, miembros del canal, donaciones puntuales o simplemente compartiendo este vídeo. De hecho, si te ha parecido lo bastante curioso, como para que más gente pueda verlo y enterarse y gustarles, compartidlo mucho. Me haríais un favor muy grande. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. It's real, 'cause
I can get him out of my head. I don't care what we do, everything's feeling new. Even if we stay in bed, my heart is saying yeah, 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 yeah. You know I want him na 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 na. My heart is saying yeah, 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 yeah. I told him I can be a fighter if you want. I'll be there to catch you if you fall. You didn't say the magic word.